Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz del Señor sea con cada uno esta mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite en su gracia, en su misericordia y sobre todas las cosas por medio de su Santo Espíritu para establecer lo que Él ha dispuesto establecer para este día. Dios opera en nuestros tiempos modernos, de la misma forma como operó en los tiempos antiguos. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos establecer es que Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Cuando entramos a los relatos del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, encontramos relatos sumamente impresionantes. Relatos como, por ejemplo, el Mar Rojo que se abre. Relatos como, por ejemplo, la zarza ardiendo que no se consumía. Relatos de la intervención de Dios, de la obra sobrenatural de Dios. Y algo que nosotros tenemos que entender, me refiero nosotros los hombres y mujeres de fe del tiempo moderno, del tiempo donde la ciencia se ha aumentado tanto, tenemos que entender que Dios sigue siendo el mismo. No es que Dios ha cambiado sus formas de actuar y le ha dado atribuciones a otras personas para que por medio de ellas nosotros podamos obtener aquello que estamos buscando. Dios sigue siendo el mismo. La palabra establece que en Dios no hay sombra de variación. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, porque de lo contrario no podremos caminar la vida de fe como está establecida en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos hablan de un Dios poderoso, nos hablan de un Dios que interviene de forma sobrenatural en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. No es por intermedio de el científico o el médico que nosotros vamos a ser sanos. Vamos a ser sanos por la intervención de Dios. No es por la intervención de una persona que ha desarrollado habilidades especiales, en muchos casos científicas, que nosotros vamos a resolver nuestras situaciones. Dios es el creador, el sustentador, el que opera en medio de todas las cosas. El profeta Jeremías estableció en su palabra y dijo de parte de Dios: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas que no retienen el agua. Dios es el mismo. Dios sigue obrando. Dios no ha menguado su poder, ni ha decidido en este tiempo ser menos que lo que era en el tiempo antiguo. En el programa de hoy queremos establecer enseñanza acerca de la obra sobrenatural de Dios, cómo entender la obra sobrenatural de Dios como la posibilidad de la obra sobrenatural de Dios para nuestro día, y sobre todas las cosas queremos establecer enseñanza acerca de cuál es el fundamento sobre el cual opera la obra sobrenatural de Dios. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 15, desde el versículo 32 hasta el versículo 38. Leemos versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos ayunos no quiero,
porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, pongamos atención a esta palabra, es una pregunta que vamos a buscar respuesta para ella. ¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía? Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracia, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Versículo 37, y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Este texto que hemos leído, repito, Mateo capítulo 15, versículo 32 hasta el 38, es conocido dentro de los medios eclesiásticos como la multiplicación de los panes y los peces, la segunda de ellas, porque la primera la encontramos en Mateo capítulo 14. En la primera, Jesús multiplica los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas, 5,000 hombres, dice la palabra. Pero en este relato, Mateo capítulo 15, multiplica los panes y los peces para alimentar a más de 4,000 personas, 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es una gran multiplicación, porque cuando los discípulos le responden a Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dicen 7 y unos pocos pececillos. 7 panes y unos pocos pececillos podría haber alimentado a los discípulos solamente. Pero alimentar a 4,000 personas, 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que si consideramos que cada uno de ellos era hombre casado y estaba con su esposa, ya tenemos entonces 4,000 mujeres. Y si consideramos por lo menos que la mitad de ellos tenían un niño, ya tendríamos entonces 2,000 niños. Es decir, estamos hablando de 10,000 personas, 10,000 bocas que fueron alimentadas de forma sobrenatural. Y repito, este texto se conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Y nuestro entendimiento no ha llegado más allá de una obra sobrenatural que Jesús hizo. Pero déjeme decirle algo. El relato que acabamos de leer, juntamente con el capítulo 14, no tienen el propósito solamente de informarnos acerca de lo que Jesús hizo. El relato tiene que ver con la enseñanza de hasta dónde Dios puede repetir las obras sobrenaturales del pasado en el presente. Y voy a repetirlo nuevamente. El relato tiene que ver con la enseñanza de hasta dónde Dios puede repetir los actos sobrenaturales del pasado, pero en el presente. Es una enseñanza. No es solamente para que nosotros sepamos, la primera vez Jesús multiplicó los panes y los peces sobre 5,000 personas. La segunda vez multiplicó los panes y los peces sobre 4,000 personas, hombres. No tiene solamente el propósito de hacernos conocer lo que Jesús hizo. Tiene el propósito de enseñarnos hasta dónde Dios puede repetir la obra sobrenatural del pasado en el presente. Y esto es algo que nos va a confrontar a cada uno de nosotros, hombres de fe, mujeres de fe, nos van a confrontar. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si bien es cierto, somos hombres de fe, mujeres de fe en el tiempo presente, la mayoría, la gran mayoría, no considera posible que Dios pueda repetir las mismas cosas del pasado en el presente. Y como decía al inicio de la programación, la mayoría cree
de que Dios va a utilizar medios alternos para suplirnos, para auxiliarnos, para ayudarnos. Y cuando establecemos esto de alguna manera, óigalo bien, de alguna manera, estamos diciendo que Dios ha menguado su poder. Y esto nosotros tenemos que tirarlo por tierra el día de hoy. Dios no ha menguado su poder. Dios es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y de la misma forma sigue operando en el tiempo científico en el que nosotros estamos viviendo el día de hoy. ¿Dios puede hacer las mismas cosas del pasado en el presente? Sí, rotundamente las puede hacer. La pregunta entonces ahora es, ¿por qué no las hace? ¿Por qué no las hace? ¿Cuántas veces, cuántos hombres y mujeres, y estoy hablando de hombres y mujeres de fe, se han acercado al Señor? Señor, tengo esta situación, tengo esta otra situación, tengo esta dificultad, y muchos no han visto el resultado. Vamos a estudiar ahora acerca del fundamento de la obra sobrenatural. ¿Por qué no hay obra sobrenatural en nuestros días? Vamos a ir al versículo 33 y aquí vamos a establecer la primera enseñanza según está establecido en la palabra, por supuesto. Versículo 33 dice: entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan grande compañía? Y voy a repetir la pregunta porque es bien importante que nosotros entendamos esta pregunta. Es la pregunta de hombres de fe. Es la pregunta de hombres que conocieron a Jesús y pudieron ver la obra sobrenatural. La segunda vez que Jesús multiplica los panes y los peces, pero sin embargo ellos, aún pese a todo lo que había sucedido, el capítulo 14, el capítulo 15, usted mira una serie de obras sobrenatural de Jesús. Sin embargo, todavía, pese a ello, ellos se atreven a preguntar: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para que hartemos a tan grande multitud? Se les olvidó lo que sucedió por espacio de 40 años en el desierto. Parece ser de que tenían bastante tiempo de que no habían leído el Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículo 7 del libro de Deuteronomio encontramos esta palabra: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Y me remito nuevamente a la pregunta: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para que hartemos a tan grande multitud? ¿Tenían ya algún tiempo de no leer las Sagradas Escrituras? Deuteronomio, de igual manera, capítulo 8, versículo 16, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 31, los que estaban reunidos con Jesús le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué sucedió con los discípulos entonces? ¿Qué pasó con los apóstoles entonces? Y aquí viene la primera enseñanza que la palabra nos deja para cada uno de nosotros, hombres de fe, mujeres de fe. Esta palabra no es para una persona que no ha conocido a Dios. Esta palabra es para un hombre que ha conocido a Dios, para una mujer que camina conforme a Dios. Y la primera enseñanza es: cuando el hombre y la mujer pierden de vista de que Dios opera de forma sobrenatural sobre la faz de la tierra, Dios los hace enfrentar situaciones complicadas para hacérselo recordar. Segunda vez que Jesús está multiplicando los panes y los peces, ya se les había olvidado. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Capítulo 14 de Mateo al capítulo 15. ¿Cuánto tiempo? De seguro no había pasado mucho tiempo. Pero se les había olvidado ya la
obra sobrenatural que Jesús había hecho con 5,000 hombres, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y es bien importante que nosotros entendamos algo. Esta primera enseñanza tenemos que integrarla a cada una de nuestras formas de vida, a cada una de nuestras formas de ser como hombres de fe, como mujeres de fe. Dios no ha cambiado. Dios no ha dejado de ser. Dios no se ha desvirtuado en su forma de dirigirse al hombre. Ha sido el mismo todo el tiempo. Cuando el hombre y la mujer pierden de vista de que Dios opera de forma sobrenatural, Dios les hace enfrentar situaciones complicadas para hacérselo recordar. Por eso cuando el pueblo salió después de 40 años de andar errantes en el desierto, Moisés le dijo al pueblo: te acordarás por todo este camino que Dios te ha traído. No para recordar las penurias, no para recordar el calor, no para recordar las situaciones difíciles, para recordar lo que Dios ha hecho y te ha dado cada día que has caminado por este desierto. No te faltó nada. En otro texto, en el capítulo 8, Moisés le dice al pueblo: tu vestido no se envejeció, ni tampoco tu calzado. 40 años, tu vestido no se envejeció, tu calzado no se envejeció, y tu pie tampoco se hinchó. Dios sigue siendo el mismo. Y algo que debemos nosotros tirar por tierra el día de hoy: Dios no utiliza medios alternos para ayudarnos. Esto es sencillamente un argumento filosófico que muchos han integrado en su vida de fe para explicar el por qué muchas veces no miran a Dios obrando, actuando en sus vidas. ¿Por qué no podemos ver la obra sobrenatural en nuestros días? Vamos hasta el versículo 32 y aquí vamos a estudiar el fundamento de la obra sobrenatural de Dios. ¿Dios obra en este tiempo sobrenaturalmente? Sí, Dios obra en este tiempo. Si hubiera necesidad, oiga bien lo que voy a decir, si hubiese necesidad de abrir nuevamente el mar para que tú pases por medio de Él lo va a hacer. Porque Jesús lo dijo claramente: si le dijeres a este monte, quítate de aquí y pásate a la mar, será hecho. Porque Dios no ha dejado de ser, ni su poder se ha menguado. El versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviarlos ayuno no quiero, porque no desmayen en el camino. Tengo lástima de la gente. Y aquí está el fundamento de la obra sobrenatural. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice en uno de los evangelios, en el otro dice el mayor de los mandamientos. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús añadió: y el segundo mandamiento es similar. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son, dijo Jesús, el cumplimiento de toda la ley mosaica. Si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a ti mismo, estamos cumpliendo toda la ley. ¿Cómo podemos nosotros amar al prójimo si nosotros no sabemos quién es el prójimo?
Por eso en Lucas capítulo 10, en el versículo 29, un doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le presenta a un sacerdote, le presenta a un levita que camino a Jericó, se encuentran en el camino a uno que ha sido atacado y ha sido dejado herido en el camino. Y ellos se hicieron de lado, pasaron a un lado. ¿Sabe por qué? Porque la primera definición de prójimo es próximo, el que está próximo. Y ellos habían desarrollado tal interpretación de la palabra que aún le habían puesto medidas. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que está dentro de esta medida, dentro de este rango de medida. Por eso ahora usted entiende por qué se hicieron a un lado. Porque si no está dentro de ese rango, entonces no es mi prójimo, no está próximo a mí. Pero de momento viene el tercero, el samaritano, que no conocía la ley, que no conocía esos conceptos y tuvo lástima, tuvo compasión de aquel que había sido atacado y dejado herido en el camino, y conocemos el relato. Cuando entonces Jesús le vuelve a decir al doctor de la ley, ¿quién cree que fue el prójimo? Aquel que tuvo misericordia de él. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que tiene necesidad y que yo tengo la capacidad de poderle ayudar. Por eso, cuando volvemos nuevamente al versículo 32, y aquí está el fundamento de la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo lástima de la gente. No solamente por las necesidades espirituales que ellos tienen, porque muchos habían llegado enfermos, otros habían llegado con condiciones de salud extremas. No solamente por eso, porque ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuno no quiero, porque de seguro que en el camino van a perecer. Tengo lástima de la gente. La obra sobrenatural de Dios, y esto lo voy a enfatizar ampliamente el día de hoy, la obra sobrenatural de Dios opera sobre la motivación en el espíritu de tener compasión por la gente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y con esto estás cumpliendo según lo establecido en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo podemos amar al prójimo? Y lo hemos dicho, pero no lo hemos ni entendido ni hecho. ¿Por qué? Porque no hemos visto la contundencia, la trascendencia de esta palabra. La razón del por qué no se operan hoy en día, oiga bien, la razón del por qué no se opera obra sobrenatural en nuestros días, no es tanto porque Dios decidió menguar su poder. No es tanto porque Dios decidió, no voy a intervenir de forma directa, que ellos resuelvan sus situaciones. No es así. Dios dice la palabra, en Dios no hay variación de sombra. ¿Por qué entonces no hay obra sobrenatural? Porque los hombres y mujeres de fe no nos movemos en misericordia. ¿Dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto para saciar a tan grande multitud? Esta fue la respuesta de los discípulos, de aquellos que estaban conociendo al Señor. No es solamente velar por nuestros propios intereses, no es solamente velar por nuestras propias necesidades. Por eso es que no hay obra sobrenatural en nuestros tiempos, porque cada quien está velando por lo suyo propio, porque cada quien está viendo por sus propios intereses. Pero se nos olvidó, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y con esto estás cumpliendo todo lo establecido en la palabra. El hombre actual, y estoy hablando del hombre de fe, no estoy hablando del hombre que no conoce a Dios, estoy hablando del hombre de fe, estoy hablando de la mujer de Dios,
de la mujer que ha confiado en el Señor, pero no ha podido desarrollar misericordia por su prójimo, por aquel que tiene necesidad, aun cuando no está cerca de ti, y tú tienes la capacidad de poderle ayudar. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, oiga bien, no está próximo a él, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Proverbios capítulo 3, versículo 28, no digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La razón del por qué no hay obra sobrenatural en nuestros tiempos no está en Dios, está en nosotros, porque no nos hemos movido a misericordia, porque no hemos desarrollado en nuestras vidas de fe, la necesidad de entender que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que están conmigo, no era para recibir, ¿y de dónde nosotros tenemos tantos panes para alimentar a tanta gente? No era para recibir esa respuesta, era para que nosotros podamos movernos en los proyectos de Dios, en las operaciones del Espíritu, en la obra de Dios en este tiempo. ¿Sabe que Dios está haciendo mucha obra en este tiempo? Sí, Dios está haciendo mucha obra. ¿Por qué no la podemos ver? ¿Por qué no podemos interactuar? ¿Por qué no podemos intervenir? Porque no podemos ver lo que Dios nos está diciendo. Tengo lástima de la gente. Tengo lástima de la gente. Sí, yo también. Porque lo que está en el corazón de Dios es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Lo que el Espíritu establece tiene que ser también la motivación en el Espíritu por la cual nosotros nos debemos de mover. Tengo lástima de la gente. Y entonces, ¿cómo se opera la obra sobrenatural? ¿Cuántos panes tenéis? La pregunta que Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y tenemos que entender que tenemos que partir de lo que tenemos. Partamos de lo que tenemos, no de lo que nosotros creemos que puede ser la solución. Partamos de lo que tenemos y entonces Dios va a ir interviniendo en nuestras vidas y estableciendo su gracia en todo aquello que hagamos. El día de hoy tenemos que tirar por tierra tantos argumentos que hemos adquirido y por los cuales hemos vivido. Argumentos donde como que si Dios nos ha dejado a expensas de los propios recursos que nosotros tenemos. Estamos por entrar a un tiempo de obra sobrenatural, pero podrán solamente aquellos que se muevan en misericordia, porque dice la palabra, misericordia quiero y no juicio. Y entonces podremos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Te bendecimos, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.